Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oísteis hablar. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Verso 1, capítulo 2. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Amén. Pueden sentarse. Lecciones de la Iglesia Apostólica para nosotros. Primera parte. Yo no sé cuánto de los que están aquí han escuchado a algunos cristianos expresar el deseo de que la iglesia de este tiempo sea como la iglesia primitiva. Y hablan de la iglesia primitiva refiriéndose a la iglesia del primer siglo, esa iglesia que se inició en Jerusalén a partir de la ascensión de Cristo al cielo y el comienzo del ministerio presente del Espíritu Santo a través de la iglesia. Quienes así se expresan en cierta manera están asumiendo que esa iglesia era perfecta. Pero realmente la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, no era una iglesia perfecta como pudiera pensarse en todos los órdenes de la vida. Lo cierto es que fue una iglesia exitosa. Y fue una iglesia que cumplió con la asignación que su fundador le dio para cumplir. Y nosotros, tú y yo, en el siglo XXI somos un testimonio de eso. Si nosotros estamos aquí sirviéndole al Señor y hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es porque esa iglesia funcionó. Porque si no, se hubiera muerto ahí. Se hubiera quedado ahí. Alrededor del año 37 o 35 después de Cristo. Ya se hubiera quedado ahí. Y no hubiera pasado nada más. Pero esa iglesia fue exitosa. Tanto que ha llegado hasta nosotros. Hoy quiero iniciar esta serie de reflexiones inspiradas en el libro de los Hechos, enfocándonos primero en las razones del éxito e impacto inicial de esa iglesia. Yo creo que es un fenómeno que necesitamos analizar y aprender de lo que sucedió. En segundo lugar, voy a estar hablando quizás esta tarde en cuanto a lo que fueron los pilares de esa iglesia para su desarrollo y crecimiento, porque ciertamente la iglesia impactó, pero hay fundamentos que garantizaron el desarrollo sostenido de la iglesia y ese crecimiento constante que le permitió impactar o llegar a todo el mundo. Luego hablaré de las batallas que tuvo que enfrentar esa iglesia. Y en una cuarta entrega, quizás el domingo próximo aquí, hablaré del carácter y la valentía de los primeros cristianos como modelo de lo que debe ser la práctica de nosotros hoy en el siglo XXI. Tengo la fe de que el Espíritu Santo utilice
Todo esto para despertar a los que son parte de la iglesia y que por alguna razón han caído en el letargo espiritual, en la pasividad espiritual. Una pasividad espiritual que atenta contra su vida en Cristo. Y en segundo lugar, tengo la fe de que los amigos que no conocen el Evangelio, al conocer, al escuchar el génesis, el origen de la iglesia, entiendan que la iglesia que predica el Evangelio de Cristo está operando hoy, está viva, porque es el cumplimiento de la declaración del Señor cuando dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. Yo no sé si usted va a aprender mucha teología o va a aprender mucha hermenéutica, pero yo quiero decirle algo y grábelo en su mente y en su corazón. La iglesia la fundó Cristo. Él la sostiene y Él la edifica. Por lo tanto, el éxito está garantizado. Aleluya. Yo a veces me preocupo con muchos hermanos que tienen como una especie de paranoia y oren, corran, oren, que van a matar a 10 cristianos en Irán. Eso es por las redes sociales. Corran, oren. Yo voy a orar por mis hermanos. Amén, yo oro. Pero me preocupa la percepción que dan algunos cuando expresan este tipo de cosas. Porque, y tengo una protesta. Un día de esto me voy a sentar y voy a escribir una carta a todos los medios cristianos que solamente dan a conocer malas noticias de lo que le pasa a los cristianos. Óigame, yo voy a mandar la nota de prensa mañana a todos esos portales para testificarles que casi 90 personas fueron bautizadas ayer en las aguas, en la ciudad de la Romana, celebrando la victoria de Dios en la vida de esa gente. Porque yo nada más veo, y no excluyo a Radio Ver ni a Cielo TV. Pues yo le decía a uno de los hermanos que hace noticias: públicame cosas positivas de lo que Dios está haciendo. No, que uno que se decía pastor se declaró gay. ¿Y qué me importa a mí eso? ¿En qué me edifica eso? ¿Usted está entendiendo? Que uno que se decía pastor se tiró de un puente. Pues yo no tengo que estar promoviendo eso, porque primero no se sabe qué fue lo que pasó. Así estamos en este tiempo. Ahora, públicame que en abriendo los cielos la gloria llegó y el Espíritu Santo bautizó masivamente y más de 4,000 personas estuvieron bajo agua, sintiendo la presencia de Dios, hablaron en nuevas lenguas, sintieron una experiencia personal que los marcó. Yo no sé si usted me está entendiendo. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Esa verdad debe sacar a los amigos de la ignorancia espiritual del pecado y convencerlos de entregar su vida a Cristo. Cristo dijo: yo la voy a edificar, y lo dijo antes de morir. Cuando Pedro dio la declaración ante la interpelación de Cristo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Juan el Bautista, otro Jeremías, otro Elías. Y Pedro, arrebatado por el Espíritu, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne ni sangre, Pedro. Y sobre esa verdad edificaré mi iglesia. Aleluya, aleluya. Pero yo quiero concentrarme en el aspecto de analizar el éxito de la iglesia primitiva y proyectarla a lo que es el trabajo de la iglesia en el siglo XXI. Esa iglesia del primer siglo
Vivimos en tiempo que todo el mundo quiere ser parte de las organizaciones que son exitosas. Con cierta frecuencia se realizan encuestas para medir la preferencia de los trabajadores por las empresas. Los resultados de esos estudios señalan las empresas más admiradas por la gente, las empresas donde la gente quiere trabajar. Aquí en el país se hacen esas encuestas y los que trabajan a nivel gerencial saben que eso se hace y esas informaciones se manejan para medir qué tan identificado está la gente con la empresa donde trabaja y si se siente a gusto. Y hay empresas que proyectan, hacen muchas cosas para proyectar una imagen que todos los talentos humanos quieran ser parte de esa organización. Porque la gente quiere estar en un lugar exitoso, en una empresa exitosa, admirada, en una organización que llama la atención. Y asimismo, por ese tipo de mentalidad que nos cubre hoy, ocurre con la iglesia del Señor. La gente quiere ser parte de una iglesia exitosa, porque no quiere quedarse en la marginalidad ni el anonimato. Algunos también piensan que su fe se llena de vigor si son parte de una iglesia que avanza. A partir de esa realidad es interesante reflexionar sobre las razones del éxito de la iglesia primitiva o del primer siglo. No porque sea un axioma o un postulado que nosotros debemos tener como norma de vida, ser parte de una iglesia exitosa, pero la iglesia del Señor está llamada a tener éxito. No quizás con los parámetros que se miden en el mundo, pero sí con referencia a la misión que su fundador le delegó. La iglesia tiene que ser exitosa, está llamada a ser exitosa. Y cuando Cristo hace la declaración de que la fundaría y la edificaría, en ningún momento dio la idea de que esa iglesia o ese proyecto fracasaría. Por eso, a partir de esa realidad vamos a reflexionar sobre las razones del éxito de la iglesia del primer siglo. Una iglesia tan vigorosa que su mensaje ha llegado hasta nosotros. ¿Cómo era la situación espiritual del entorno donde nació la iglesia cristiana? ¿Era favorable al evangelio cuando nace la iglesia? Hechos capítulo 1, ¿era el mundo de ese tiempo favorable a la predicación de los cristianos? ¿Era apoyada por las autoridades? ¿Era popular la enseñanza de Cristo en ese momento? Si somos honestos y nos vamos a la información histórica, tenemos que reconocer que la iglesia cristiana nace en condiciones muy difíciles, muy contrarias y negativas para el desarrollo de su trabajo. La iglesia cristiana nace en un momento de crisis para la predicación de las enseñanzas de Cristo. Y puedo mencionar 3 razones básicas. Número 1, hace aproximadamente un mes y medio, que su maestro y fundador había sido crucificado como un criminal o delincuente. Ese era el sabor popular. Dice la Biblia que cuando Cristo resucitó, duró aproximadamente 40 días mostrándose y haciendo apariciones. Por lo tanto, cuando se va, más o menos mes y algo había pasado que lo habían crucificado. Por lo tanto, el sabor que hay en el pueblo en la generalidad era de que Cristo había encabezado un proyecto fallido, un proyecto que terminó con la crucifixión y los malos salieron ganando. Eso es lo primero que debemos considerar, porque ahí implícitamente
estaba el rechazo de la gente que aceptó poner en libertad a un delincuente llamado Barrabás en lugar del fundador de la iglesia, que era Jesús, y que lo crucificaron sin respetar las más elementales normas del sistema de justicia. Llevaron al fundador de la iglesia a la cruz, lo humillaron a lo sumo y a sus seguidores lo persiguieron, tanto así que los más cercanos salieron huyendo. Eso es lo primero que hay que considerar. En segundo lugar, el gobierno, el poder lo representaba un imperio romano que en cierta forma lo toleraba siempre y cuando no provocaran ningún tipo de disturbio que tranquilizara el pueblo. Es decir, al imperio romano no le importaba mucho la predicación o no del evangelio, porque ellos lo que querían es tener tranquilidad social. En ese afán el imperio se había identificado con los dueños de la religión de ese momento y tenían un acuerdo más o menos, y los que han visto algunas películas ven esa dinámica de las negociaciones con tal de que todo estuviera tranquilo, porque lo único que buscaban los gobernadores romanos en el entorno de Jerusalén y ciudades cercanas era que hubiera tranquilidad para, como decimos los dominicanos, no calentarse con los jefes en Roma. Las autoridades religiosas, en tercer lugar, del judaísmo, habían hecho acuerdos políticos religiosos para detener a los cristianos en un clima político y social contrario. Y cuando usted sigue analizando, usted va a llegar a la conclusión, que es una pregunta, ¿cómo pudo ser exitosa la iglesia cristiana del primer siglo cuando todo le era contrario? ¿Cómo podía ser exitosa? Usted sabe que a Jesús lo siguieron multitudes, pero cuando lo mataron, esa misma multitud lo abuchearon. Y yo me imagino que no aparecieron muchos de los que fueron sanados. No les rindieron fidelidad. Dice la escritura, y usted lo puede leer ahí, que en el aposento alto, esperando al Espíritu Santo, habían alrededor de 120 personas. ¿Cómo va a ser que tanta gente que se benefició de Cristo, solamente 120 estuvieran al final militantemente esperando el cumplimiento de su promesa? Y viene y se repite la pregunta, ¿cómo pudo ser exitosa la iglesia cristiana? ¿Cómo? Cuando yo analizaba esto, el Espíritu Santo me llevó a esta respuesta. Y tres elementos fundamentales definieron el éxito de la iglesia. Y cuando hablo de éxito lo digo en términos absolutos, porque nosotros somos el testimonio del éxito de esa iglesia. Pero la iglesia del primer siglo impactó en la sociedad. Y a partir de Hechos 2 vemos cómo revoluciona la sociedad. Y pone en jaque no solamente al sistema religioso del tiempo, sino que trastorna al poder político mundial que dominaba toda la zona de Palestina, toda la zona del Medio Oriente, toda la zona donde esa iglesia inicia y Cristo desarrolló su ministerio. Entonces es algo digno de ser analizado. Cómo con tanta dificultad ellos representaron un movimiento tan poderoso que sacude a la sociedad, trastorna el gobierno y se establece alcanzando el mundo conocido. Tres elementos el Espíritu Santo me mostró a la luz de lo que dice la palabra. Y está muy claro, y ahí en el verso 4 y 5 del capítulo 1 encontramos el primero. Fueron obedientes a las instrucciones de Cristo. Cristo se está despidiendo aquí en el capítulo 1
Y dice, me voy, ya cumplí con lo que vine a hacer. Morí, le prediqué, le anuncié las buenas nuevas, le di ejemplo y ya mi tiempo terminó. Y se despide y dice el verso 4, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, del cual le habían oído hablar, porque Juan los bautizó en agua, pero ellos serían bautizados en Espíritu Santo después de no muchos días. ¿Cuál era la instrucción? Quédense ahí, juntos en el aposento alto, porque yo le tengo algo que le va a capacitar para salir adelante. Usted sabe que cuando las cosas están difíciles, la gente reconoce que tiene una necesidad, pero a la gente le cuesta obedecer las instrucciones. A veces uno está enfermo y va al médico y el médico le dice, tiene que tomarte esta pastilla cada 6 horas. Y usted a veces ni compra la pastilla, y si la compra no se la toma cada 6 horas, sino que decide tomársela una vez, y si se siente un chin mejor lo deja. Y si sigue el dolor a la segunda tomada, usted dice, ese médico me engañó, yo voy a buscar una segunda opinión. Porque uno en medio de la crisis, a uno le cuesta ser obediente a la instrucción, sobre todo cuando el panorama es contrario. Y Cristo le dice a esta gente, vayan al aposento alto y quédense ahí esperando lo que le prometí. Esperando lo que le prometí. Van a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y qué bendición. Lucas, quien es el autor del libro de los Hechos, dice que solamente, yo no sé si llegaron 500 en el primer día, yo no sé si fueron 1000 en el primer día. Lo que yo sí sé que cuando llega el Espíritu Santo, solamente unos 120 personas estaban cumpliendo obedientemente el mandato de Cristo. Y con eso el Señor trabajó. Déjame decirte, Dios trabaja con los que son obedientes. Dios no necesita mucho bulto de la gente ni grandes multitudes para hacer lo que Él va a hacer. Dios trabaja con los que reverentemente obedecen sus instrucciones y hace lo que va a hacer con los que obedecieron, sean muchos o sean pocos. Yo no sé si tú eres de los muchos que desobedecen y se cansan, o eres de los pocos que obedecen y permanecen hasta que Dios cumple lo que ha prometido. Fueron obedientes a las instrucciones de Jesús. Y a mí esto me ministró, porque la gran debilidad, una de las grandes debilidades que tenemos, es obedecer lo que el Señor nos instruye. Hermano, sea fiel al Señor, resista al diablo, que esa prueba va a pasar. Es un consejo que yo puedo grabarlo y repetirlo grabado todos los días y decírselo a 200 gente diario. Pero la gente no, es que yo tengo algo que hacer. Pastor, es que usted me dice que espere y que resiste en el Señor. Es que yo algo tengo que hacer, pastor. Es que estoy muy desesperante. Pero espera, resiste, confía en el Señor, séle fiel al Señor, que Dios va a pelear por ti, que Dios te ayudará a salir, que Dios se encargará de resolver ese problema. Sé obediente, mantente firme, enfocado en lo que Dios ha dicho. Pero la gente no quiere ser obediente. Quiere hacer cosas, quiere buscar soluciones. En segundo lugar, esta gente, a la luz del verso 14, se mantuvieron en unidad, porque no es solamente ser obediente, sino ser unidos. Todos estos, dice el verso 14, perseveraban unánimes en oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Estaban juntos, unánimes. Al llegar el día de Pentecostés, verso 1, capítulo 2, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Estaban unidos. La unidad es fundamental para el éxito de la iglesia. La iglesia de Cristo, Dios trabaja en la unidad de su pueblo. Por eso Satanás despliega tantos ataques para dividir la iglesia. Por eso Satanás seduce a tanta gente y le ofrece tantas cosas para
desconectarlo, desviar su atención, desunir a la iglesia para que no pueda caminar como un cuerpo integrado hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Por eso uno aprende a la luz de la experiencia cristiana a desechar toda señal que me induzca, que me lleve a dividirme de la unidad monolítica que tiene que tener la iglesia. Siempre Satanás mandará instrumentos para causar división, para desviar tu atención, yo recuerdo hace muchos años que unos hermanos vinieron muy desesperados donde mí me dicen: pastor, hay un hermano ahí que todo lo que usted dice, él dice, eso no es así. Yo le digo: pero él nunca me lo ha dicho de frente. No, él no se lo va a decir de frente, porque él siempre lo dice allá atrás. La iglesia estaba en la mitad, allá atrás, donde usted no lo ve. Y él siempre dice, y digo yo, lo malo es que ustedes lo oyen. Porque cuando Satanás está usando a alguien, tú lo que tienes es que cortarle el agua y la luz, desenchufarte de ese instrumento y decirle: yo no tengo nada que hacer contigo, ni escuchar nada de lo que tú me estás diciendo, porque yo estoy unido en el espíritu con la iglesia hacia el cumplimiento del propósito de Dios con ella. Lo tercero que encuentro en esta iglesia es la llenura del Espíritu Santo que fue prometida, y ocurre a partir del verso 4 del capítulo 2. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu le daba que hablasen. Y eso es fundamental. Aquí dedicamos semanas a hablar del Espíritu Santo. Aquí es un tema frecuente. Tratamos una o dos veces en el año de hacer jornada, de ministrar sobre la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Y hoy yo quiero llamar la atención de todo el que me escucha. Tú debes anhelar la llenura del Espíritu Santo. Tú debes desear con desesperación la llenura del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo que te capacita para ser efectivo en el cumplimiento de la asignación de Dios como parte de la iglesia. La llenura del Espíritu Santo te saca de la monotonía de la religión y te convierte en un instrumento de bendición para la gloria de Dios. La llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu me ayuda a discernir la obra del diablo para sacarme del enfoque de Dios y de la unión y la comunión con la iglesia. Por lo tanto, no debe ser un asunto de un grupito de la iglesia, ni que el pastor todos los años dedico una semana a eso. No, debe ser un anhelo de la iglesia. Debe ser un deseo permanente, un deseo ardiente de todos los que son parte de la iglesia. Lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero hablar en otras lenguas. Yo quiero gozarme en eso que yo he visto a otros. Señor, dámelo a mí también. Yo anhelo tu presencia, como dice esa alabanza. Anhelo de tu presencia, necesito de tu fuego. Aleluya, aleluya. Dios va a hacer cosas con el que quiere. Dios va a depositar su gracia, su poder en aquellos que lo anhelan. Dios no va a bregar con un manganzón que lo que está es de perezoso. Señor, si tú quieres que yo sienta algo, tú vas a tener que despertarme. No, no, no. Tú quieres recibir, prepárate para levantar tus manos, prepárate para alabar a Dios, prepárate para sacudirte del letargo y decir: yo vine a gozarme, hoy es un día de bendición para mi vida. Aleluya. Con esa gente Dios trabaja. Y cuando uno está en esa dinámica, de repente uno siente que lo arrebatan. Aleluya.
Y ya uno no está, no es uno que está orando, es el Espíritu que ha tomado tu lengua. Y ya tú te sientes que el cuerpo tuyo le queda chiquito al poder que está fluyendo a través de tu vida. Yo tengo que terminar. ¿Qué pasó a partir de estos 3 pasos? ¿Qué pasó a partir de la iglesia primitiva? Cumplir con estos 3 requerimientos. Llegaron las multitudes. Se hicieron visibles a la sociedad. Impactaron a toda la gente que estaba en la ciudad. Vinieron las conversiones, los milagros y las sanidades. Y usted puede leer a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos. Y usted se va a dar cuenta cómo el mover de Dios se hizo patente en esa iglesia que comienza en circunstancias totalmente contrarias. En resumen, un poderoso avivamiento que puso a la iglesia en el mapa, y de un golpe se añadieron 3,000 hombres. Y dice, luego llegaron a ser 5,000. Pero yo le estoy hablando de días. Yo no le estoy hablando de años, ni meses, ni de muchas cosas. No, de repente, cuando explosiona el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas, comienzan a pasar cosas sobrenaturales a través de la iglesia. Y si fueron 5,000 que llegaron a ser de repente hombres, que eran los que se contaba, haciendo un ejercicio, un pronóstico conservador, pudo representar que la iglesia de 120 pasó entre 15 a 20,000 personas en días, en un ambiente muy difícil, adverso y contrario. Dice el verso 41 de Hechos capítulo 2: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. Entonces, verso 43, caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Hechos capítulo 4, verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. Verso 14, capítulo 5 de Hechos, y seguían aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Verso 31, capítulo 9, entonces por toda Judea, Galilea y Samaria la iglesia tenía paz, iba edificándose y vivía en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Aleluya. Verso 21, Hechos 11, la mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Verso 5, capítulo 16, así las iglesias eran fortalecidas en la fe y su número aumentaba cada día. Aleluya. Tremendo. ¿Qué impacto? La iglesia se convirtió en una revolución espiritual, en un ambiente totalmente contrario, adverso. No había ayuda del gobierno, no había reconocimiento, no había disposición de la sociedad para ellos. Pero ellos fueron obedientes, estaban unidos y estaban llenos del Espíritu Santo. Obedientes, unidos y llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fórmula? Funcionó.
Si tú estás aquí hoy sirviéndole al Señor, quiere decir que funcionó. Y qué power para pasar 20 siglos y llegar a la romana y alcanzarte a ti, tú convertirte a Cristo, a ese Cristo, a ese Cristo resucitado que Pedro valientemente se levanta en el capítulo 2 diciendo: ese Jesús que ustedes crucificaron, por Él estamos aquí. Aleluya, aleluya. Quiero concluir con un par de ideas. Una iglesia exitosa es una iglesia que cumple con el ministerio de Cristo, con esa gran comisión que Jesús asignó. Y eso es bueno que lo tengamos claro, porque estamos en tiempos de muchas cosas raras. No voy a entrar en detalles, pero muchas cosas raras. Y yo como pastor lo he vivido. Yo puedo hacer un libro de los ofrecimientos que me han llegado. Yo puedo llenar tomos de una biblioteca con la cantidad de cosas que me han llegado, planteándome alternativas, tratando de explicar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y déjeme decirle, todos los días estoy más convencido de esto que le estoy testificando. Una iglesia exitosa es una iglesia que cumple con el ministerio de Cristo. Que cumple con el ministerio de Cristo. Todo lo de A es buche y pluma, como decimos aquí. Si la iglesia cumple con el ministerio de Cristo, es exitosa. Jesús dijo, Marcos 16:15: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí no está diciendo tienes que hacer un curso con el gurú de liberación, el que escribió el más reciente libro, Los 100 secretos para echar fuera demonios. La última técnica de los milagros. El crecimiento fenomenal en 4 párrafos. No es exitosa una iglesia que tenga dinero. No es exitosa una iglesia que tenga mucha gente por lo que le regala a la gente. Vamos a traer 5 furgones de comida y ahí lo agarramos y le damos comida. Un pastor me dijo hace 2 o 3 años, no, 2 años, me dice: ¿tú sabes qué yo hago? Le doy almuerzo a la gente todos los domingos y le digo: vengan a la iglesia y después hay un almuerzo, arroz con carne y ensalada. Muchachos, eso me ha dado un resultado. La iglesia se me llena. Claro, tú lo que tienes un grupo de hambrientos, de jartones y de glotones que no van al culto. Lo que llegan es ahí calculando: me van a dar mucho, me van a dar poco, me van a dar 2 pedazos de carne o me van a dar 1 libra de arroz. Tú no sabes si esa gente es de la iglesia del Señor. A esa gente le explotan un torpedo y dejan la iglesia vacía, porque ellos no creen en Cristo. Ellos creen en su vientre. Una iglesia no es exitosa porque regala comida, aunque es bueno regalar comida. No es exitosa porque tiene un buen plan social, aunque es bueno tener plan social. No es exitosa porque tenga poder político o simplemente ha existido por muchos años. La iglesia exitosa, necesariamente el éxito de la iglesia se mide por la efectividad con la que gana las almas para Cristo
derriba las fortalezas del diablo y establece el reino de Dios en la vida de la gente. Aleluya. Cuando usted ve a la gente aceptando a Cristo, cuando usted ve a la gente votando todo lo que tenga que votar, cuando usted ve a la gente sacrificándose para seguir a Cristo, esa es la efectividad de la iglesia y ese es el éxito de la iglesia. En segundo lugar, mucha gente piensa, quiere, anhela y sueña con ser parte de una iglesia exitosa. Eso tiene sentido si ese anhelo tiene un nivel de sinceridad y compromiso con Dios que le permita vivir la fe cristiana. Le permita vivir la fe cristiana obedeciendo las instrucciones de Jesús, manteniéndose en unidad física y espiritual con los hermanos y lleno del Espíritu Santo. Si esos tres elementos están en una iglesia, lo natural es que sea exitosa. Y si yo quiero estar por eso, amén. Amén. Si yo quiero ser parte de la iglesia por otras razones que no son esas, yo tengo problemas y estoy equivocado. Cuando meditaba en esto, el Espíritu Santo puso en mi corazón lo siguiente: para ser parte de una iglesia exitosa de manera personal tenemos que estar identificados con esas tres cualidades. De lo contrario, nos vamos a convertir en carga muerta, que en vez de ayudar, es piedra de tropiezo a la obra de Dios. Se lo traduzco mejor. Para ser parte de una iglesia exitosa, fundamentalmente, cada uno de nosotros personalmente debe estar identificado con obedecer a Cristo, con estar unido en el Espíritu a la comunidad de la fe y con estar lleno del Espíritu Santo. Yo debo procurar que en mi vida personal eso esté presente, que yo sea así. Porque si yo no tengo eso claro y yo no soy parte de eso, yo lo que voy a hacer es una carga muerta para la iglesia, que a mí va a haber que arrastrarme. Ven, involúcrate. Ay, pero no, que yo estoy guapo. Hermano, visítenlo, que el hermano está guapo. No, que no me tomaron en cuenta. Ay, hermano, vayan, tómenlo en cuenta. Que a mi niño no lo dejaron participar en joya. Eso es carga muerta. El que está así es una carga muerta. Yo debo ser un instrumento de bendición. Yo debo ser parte de la marcha vigorosa de la iglesia de Cristo. A mi niño no lo involucraron. Déjame ir a ayudar en joya y déjame enseñarle el canto para que cuando me llamen está bien. Y si no, cántame joya tú aquí en mi casa y te hago tu batica blanca. Pero nada, como dijo Pablo en Romanos 8, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Las condiciones políticas, en tercer lugar, políticas y sociales, las creencias religiosas de un pueblo, ciudad o nación, el dominio del pecado y los demonios en un territorio no pueden impedir el éxito de la iglesia. Yo lo voy a repetir esto y se lo quiero resaltar a mis hermanos que están en otros lugares del mundo. Creo que hablé de la experiencia de Pablo en Éfeso la semana pasada. La iglesia de Cristo está llamada a ser exitosa en todo tiempo y en todo lugar. Ay, si yo estuviera en Santo Domingo sí se vive el evangelio. Ay, en la romana se respira la unción. El aceite está en el aire. ¿No ve que llovió allá en Canaán? Ahí sí uno puede ser cristiano. Ahí donde quiera que uno va, Dios te bendiga. Alguien me dijo, ay pastor, la romana es una bendición. Yo fui a casa de campo y en el hotel me encontré cristiano. Y cuando voy a la villa que alquilamos, me encontré cristiano. Y cuando voy a jugar tenis, ay,
el Cádiz cristiano, golf, el Cádiz cristiano. Y cuando voy a jugar tenis, ay, pero ahí también hay cristianos. Ay, qué ambiente, yo quisiera vivir ahí, porque ahí se respira la fe. Gloria a Dios por eso. Pero tengo noticias para el que piensa así. La iglesia cristiana está llamada a ser exitosa en todo tiempo y en todo lugar. En Éfeso era un trono de Satanás. Cuando Pablo llegó a Éfeso, se respiraba brujería, hechicería. Y había un dominio total del mundo de las tinieblas de la ciudad de Éfeso, y el gran templo de la diosa Diana y la economía alrededor de eso tenía el control. Pero llegó el hombre de Dios y comenzó a enseñar la palabra, y comenzó a predicar la palabra, y no le daban chance. En la sinagoga se molestaron y se fue a un salón privado, y ahí todos los días, de lunes a viernes, abriendo los cielos al mediodía. Y el Espíritu Santo revolucionó Éfeso, y hubo un avivamiento en Éfeso. Léalo, creo que Hechos 19 lo menciona. No hay terreno imposible para la semilla del evangelio. Pero eso aplica para tu familia. Eso aplica para tu lugar de trabajo. Eso aplica para toda la ciudad. Y se lo digo a los hermanos: tú que vives en Suiza, tú que vives en Bélgica, tú que vives en lugares donde prácticamente lo que hay son cementerios espirituales, tú que vives en Estados Unidos, tú que vives en una ciudad donde los gays gobiernan, tú que vives en Luxemburgo, como me escribieron recientemente, donde el presidente es homosexual, tú que vives ahí en el trono de Satanás, tengo noticias para ti. La iglesia del Señor está llamada a ser exitosa en todo tiempo y en todo lugar, porque su fundador dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. ¡Aleluya! 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 La seguridad está en Jesucristo, que es la cabeza. Él murió por ella, la edificó y sigue sumando éxitos a ella hasta su venida. Y nadie, ni el mismo diablo, podrá impedir el éxito de la iglesia. Aleluya. Por esa razón Jesús lo dijo allá en Mateo 16, 18: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Termino diciéndole a los amigos y amigas que están a nuestro alcance en este lugar o por los medios: aquí está reunida parte de la iglesia del Señor. Al menos una parte. Y yo te invito en esta hora para que te unas. Yo te invito a ser parte. La mejor decisión que puedes tomar es esa: un paso de fe, pasando al frente, admitiendo que eres pecador, pidiéndole a Jesucristo que te perdone y dándole la bienvenida al Espíritu Santo para que dirija tu vida. Jesús se convertirá en tu Señor y tu Salvador, y automáticamente te unes a la iglesia del Señor, esa iglesia que Él prometió edificar y llevarla hasta su destino profético. Todo amigo o amiga que está aquí, yo le doy el mejor consejo que le puedo dar en mi vida: únete a la exitosa iglesia de Jesucristo. Únete al pueblo de Dios. Vale la pena. ¿Hay alguien aquí que puede testificar que valió la pena unirse a la iglesia? ¿Hay alguien aquí que se siente privilegiado, o mejor dicho, orgulloso de ser parte de la iglesia de Cristo?
Y termino diciendo, hay alguien aquí que puede reconocer que hizo un buen negocio al declarar a Cristo Señor y Salvador de su vida. Por lo tanto, amigos, si ellos pueden testificar, es cierto, vale la pena servirle al Señor.